de Pedro en el capítulo 1 y vamos a leer los versículos 17 al 21. Primera carta de Pedro en el capítulo 1 en los versículos 17 al 21. ¿Ya están ahí? Vamos a leerlo. Voy a leer un versículo y ustedes uno y sucesivamente vamos a terminar en el versículo 21. Dice así la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora ustedes. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Todos el 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Palabra de Dios, tomen sus asientos. Estamos estudiando la ética cristiana, la ciencia de la conducta de los verdaderos hijos de Dios que voluntariamente adoran a Dios en espíritu y en verdad en todo el mundo. Y estamos en las últimas semanas de este tema, ya vamos acabando este tema. El énfasis de la ética cristiana está en lo que Dios quiere que hagamos y en las actitudes que quiere que tengamos. Está centrada en las situaciones de la vida. Es la que enseña cómo debemos vivir en este mundo caído. No somos un pueblo sin orden. No somos un pueblo sin rumbo. Tenemos un enfoque. Tenemos una meta. Y es llegar a la patria celestial. Somos como Pablo. Proseguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto significa olvidar el pasado y enfocarse en la madurez espiritual y avanzar hacia la vida eterna. Y para hacer eso necesitamos la ética cristiana en nuestra peregrinación en el mundo caído. Nuestro punto número 1 en esta hora de la tarde. Punto 1, si eres cristiano. Eso es el punto 1. ¿Cuál es el punto 1, hermano? Si eres cristiano. Y eso lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Escuche, ¿qué dice Pedro? Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Las palabras si invocáis por Padre que menciona Pedro aquí, en nuestro tiempo esto quiere decir si eres cristiano. Solamente un verdadero cristiano que conoce a Dios y sabe que Dios juzga las obras de sus hijos con justicia perfecta, producirá en él un anhelo de honrar a Dios y hacer obras buenas que no se quemarán delante de Cristo en el día del examen. ¿Sabía usted, hermano, hermana, que su obra, su trabajo será examinado en fuego? Todas nuestras obras, absolutamente todas serán juzgadas, sin acepción de personas.
Cuando dice sin acepción de personas, es que nadie va a decir, oh, es que él es pastor, no, sus obras son perfectas, o él es obrero, su obra está bien, o él es anciano, su obra no tiene que ser juzgado, o él es diácono, diaconisa. No importa cuál es tu posición dentro de la iglesia terrenal, pero un día todos, absolutamente todos, nuestras obras serán juzgadas. Sin acepción de personas. No importa si eres grande o pequeño de edad. No importa si eres rey o gobernante. Serás juzgado ante el tribunal de Cristo. Tus obras serán juzgadas. Así que, hermanos míos, Pablo dijo, vayan conmigo en 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3. Todas nuestras obras, absolutamente todas serán juzgadas, sin excepción de personas. Pablo dijo en 1 Corintios, capítulo 3, en el versículo 13. ¿Están allí? La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Aquí el fuego que está hablando aquí no está hablando del fuego literalmente, no. Acuérdese que el fuego es los ojos de Cristo. Los ojos de Cristo son como el fuego, radiante, y su voz es como el trueno. Así que aquí cuando habla de fuego, está hablando de que los ojos de Cristo estarán puestas sobre cada una de vuestras obras. Él va a examinarlos. Un verdadero cristiano conoce esto, lo tiene bien presente. Por tal motivo, en toda su vida, su mayor anhelo es agradar a Dios en todo lo que realiza. Esto nos lleva a nuestro punto 2. El punto 1, ¿cuál fue? Si eres cristiano, conoces esto. El punto 2 es, caminemos con temor. Caminemos con temor. El punto 2 es, caminemos con temor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. En el mismo versículo 17, Pedro dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pedro nos anima a dirigir nuestra vida delante de Dios en temor. Este temor no es un miedo despreciable como miedo al castigo. El temor que está hablando aquí es un profundo respeto, reverencia y amor hacia Dios que nos lleva a aborrecer el mal. Hay muchos de nosotros seguimos a Dios, servimos a Dios porque tenemos miedo del castigo eterno, del infierno. Eso no es el temor que está hablando aquí. Nosotros no debemos tener temor del infierno, del castigo eterno. ¿Por qué? Porque ya somos salvos. Ya no hay temor ahí. Entonces el temor que está hablando aquí es un profundo respeto, reverencia, amor hacia Dios. Y esa reverencia, ese amor a Dios nos lleva a aborrecer el mal. Así que, amado hermano, hermana, joven, señorita, si usted está sirviendo a Dios porque tiene miedo que va a ir al infierno, tienes que arreglar un poquito ese conocimiento.
porque usted ya no está expuesto al infierno. Él te ha salvado del infierno y del pecado. Ahora tienes entrada a la patria celestial. Esto implica reconocer su santidad y soberanía, el temor de Dios. Este temor nos motiva a obedecer sus mandamientos, confiar en Él y apartarse del pecado. Me imagino los judíos que escucharon esta carta de Pedro cuando él dijo: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Estoy seguro que les hizo recordar que sus antepasados, que fueron sacados de Egipto, no pudieron conducir en temor delante de Jehová mientras iban a camino a la tierra prometida. Como que se les encendió en luz, porque sus antepasados no anduvieron en temor delante de Dios cuando estaban yendo en camino a la tierra prometida. Los que salieron de Egipto no pudieron entrar en la tierra prometida. Murieron en el desierto, menos Josué y Caleb. Todos los demás no entraron debido a su incredulidad, desobediencia y rebelión constante contra Dios. ¿Sabían eso? Aarón y María, los más famosos que se encuentran en el Éxodo, en Levíticos, en Números. Aarón y María no entraron en la tierra prometida, principalmente por desobediencia y falta de fe. No lograron santificar a Dios ante el pueblo. Aarón, el primer sacerdote, pecó en Meriba al dudar y desobedecer instrucciones divinas. María fue castigada por murmurar y rebelarse contra el siervo de Dios, de Moisés. Incluso también Moisés no entró en la tierra prometida, principalmente por desobedecer una instrucción directa de Dios y no honrar su santidad ante el pueblo de Meriba, en Meriba. En lugar de hablar a la roca para dar agua, como Dios le mandó a Moisés, Moisés la golpeó 2 veces con ira, mostrando falta de confianza y crédito hacia Dios, lo que provocó que no se le permitiera cruzar el Jordán por una sola falla. Mis amados hermanos, hermanas, jóvenes y señoritas, el Dios que servimos es el mismo de ayer, de hoy y mañana. Él no cambia. No porque estamos bajo la gracia quiere decir que podemos conducirnos en la vida como se nos plazca la gana. No. Somos un pueblo con ética moral que están bien trazadas en la santa palabra de Dios. Si Él no perdonó a estos siervos tuyos, sino los eliminó antes de entrar en la tierra prometida, ¿qué nos espera a nosotros? Esto nos lleva a nuestro punto 3. Libertad espiritual. Libertad espiritual. En Primera de Pedro, capítulo 1, en los versículos 18 y 19. ¿Están ahí? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Escuche. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Libertad espiritual. Así como Israel fue rescatada de la esclavitud de Egipto, fuimos nosotros rescatados de una vida sin sentido, sin rumbo, sin Dios,
sin esperanza. Eso es lo que dice Efesios. Vayan conmigo en Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2. Busquen los versículos 11 y 12 conmigo. ¿Están ahí? Leámoslos con cuidado. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto es lo que llama Pedro en 1 de Pedro 1:18, una vana manera de vivir. La palabra vana significa vacía. Literalmente el hombre sin Cristo tiene una vida vacía y su destino es condenación eterna. Eso es lo que dice Juan capítulo 3 versículo 18. Ya ha sido condenado. Su destino está a la condenación eterna. Pero escucha qué dice Efesios en el capítulo 2, versículo 4. ¿Todavía están en Efesios? Leen el versículo 4 y 5 conmigo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos hizo libres. Nos hizo libres de las ataduras del pecado y del infierno, dándonos vida juntamente con Cristo. Por tal motivo tenemos que conducirnos santamente delante de Él. Pablo, vayan conmigo en Gálatas capítulo 5. Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto se llama libertad espiritual. Esta libertad significa, hermanos míos, liberación del dominio del pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre ti. Ya no te domina, sino ahora tú eres el que domina el pecado. Esta libertad también significa libertad de la condena. Usted ya no está expuesto a la condena eterna. Esta libertad también significa libertad para servir a Dios con amor. Estamos libres espiritualmente. Ninguno de nosotros deberíamos sentir atados por el pecado o por algún mal. Si usted todavía siente que está atado por algún mal, hay algo que está mal en ti. Porque Cristo te ha libertado. Pero no es libertad para hacer cualquier cosa, como el libertinaje espiritual. Esto nos lleva a nuestro punto 4. Punto 4. Libertinaje espiritual. Y esto lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 3.
El libertinaje espiritual es usar la gracia como excusa para pecar. Gálatas 5:13, ¿están ahí? Leámoslo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En Judas 4 dice, convierte en el libertinaje de la gracia de nuestro Dios. El libertinaje espiritual, hermanos, significa vivir en inmoralidad, como la fornicación, el adulterio, el famoso noviazgo cristiano en nuestro tiempo. Eso es inmoralidad. Jóvenes sin casarse ya se están besando, tocando, manoseándose. ¿Así debe conducir un cristiano? No. Jovencitas que son hijos de cristianos, embarazadas, no tienen padre sus hijos. Eso se llama libertinaje espiritual, en vez que libertad espiritual. Hoy cada joven cristiano, de una forma u otra, ya le han roto el corazón. Este 14 de febrero, ¿qué pasó? ¿Cuántos jóvenes cristianos no le rompieron el corazón? Por el famoso noviazgo cristiano, la inmoralidad, la nueva fornicación en nuestro tiempo. El libertinaje espiritual significa también rechazar la autoridad de Dios. El libertinaje espiritual significa también justificar el pecado diciendo que Dios perdona todo. Escuchen eso. ¿Cuántos no hay en este tiempo que dicen eso? Es que Dios perdona todo y libremente pecan. Saben que es pecado, pero porque Dios perdona, cometen el pecado. Eso se llama libertinaje espiritual. Así no debe conducir un hijo de Dios. Oh, qué lejos estamos de la verdad. En la iglesia de Corintio, un ejemplo. Algunos creyentes pensaban que, como estaban bajo la gracia, podían vivir en inmoralidad sexual. Cometían fornicación, adulterio. Hasta incluso había un hombre dentro de la iglesia en Corintio que se juntó con la esposa de su padre. Busquen conmigo en 1 Corintios, capítulo 5. Primera Corintios capítulo 5, versículo 1. ¿Están ahí? Leámoslo con cuidado y escuche. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Escucha qué dice Pablo a ellos. Que este pecado ni en los incrédulos se practica, y se practica dentro de la iglesia. Escuchen eso, hermano. Ni los incrédulos son capaces de hacer eso. Y los que se hacen llamar hijos de Dios, cristianos, lavados en la sangre de Cristo, cometen tal pecado.
Pablo hace una pregunta en Romanos, o unas preguntas, mejor dicho, en capítulo 6. Pablo hace unas preguntas en el capítulo 6, en el versículo 2, en el versículo 1 y 2. ¿Están ahí? ¿Qué pues diremos? Él está hablando de los pecados, de lo que está pasando en Corintios y en otras iglesias. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hun kalhun mulek tu, hun kalhun mulal tu. Pablo contesta, en ninguna manera. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Ah? ¿Cómo? En otra forma, ¿tenemos aún derecho todavía a cometer pecado cuando ya hemos muerto al pecado? Cuando dice ya hemos muerto al pecado, es que may al koyajan el junyop tajiltu, teto al cochillo con toxolun el sa. Solamente el perro vuelve a su vómito. Solamente el perro, que no es perro. Pero uno que ya es hijo de Dios, ya tiene la mente abierta y su corazón abierta y vuelve una vez más al pecado. ¿Es posible eso? No. Ha no tú, chunno. Yal al set yetai. Pero el Hijo de Dios, eso es lo que está haciendo Pablo. Es una pregunta profunda que hace Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No se puede. Es imposible. Conclusión. Si somos cristianos, o podría decir como Pedro, si invocamos a Dios como Padre, caminemos con temor reverente ante Él. Porque Él nos ha dado libertad espiritual para vivir guiados por el Espíritu Santo en obediencia y amor. No demos lugar al libertinaje espiritual que nos lleva a usar la gracia como excusa para pecar. Conduzcámonos como hijos santificados, purificados y limpiados por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Palabra de Dios.